noches. El día de hoy les voy a hablar sobre el mundo de las organizaciones, que trata sobre la globalización, tecnología, diversidad y ética. Los principales objetivos son definir organizaciones y sus características básicas, describir una sociedad de organizaciones, explicar las organizaciones como sistemas abiertos en una sociedad globalizada. Presentar a los asociados de las organizaciones y su papel es el éxito organizacional. Mostrar la influencia que las globalizaciones, tecnología, diversidad y ética tienen en las organizaciones. Explicar la responsabilidad social de las organizaciones y como último presentar los principales factores que moldearán las organizaciones en el futuro. El mundo de las organizaciones se caracteriza por aspectos como globalización, tecnología, diversidad y ética. Las organizaciones son unidades sociales o agrupaciones humanas construidas y reconstruidas internacionalmente con el fin de alcanzar objetivos específicos. Nacen, crecen, viven y mueren, no obstante, las organizaciones dependen de las actividades y los esfuerzos colectivos de muchas personas que colaboran para su éxito. En el fondo, las organizaciones son sistemas de colaboración y cooperación humana. El existe en función de las organizaciones en un producto intrínseco a ellas. Las organizaciones construyen la palanca del crecimiento económico y social, son las que producen bienes o servicios e impulsan la motivación y el progreso de los países. El desarrollo de un país depende del grado de desarrollo de sus organizaciones, las cuales están conformadas por diferentes recursos integrados. Están dotadas de recursos materiales y financieros que constituyen sus actividades tangibles y la base de la contabilidad tradicional, pero también están dotadas de recursos humanos, el nombre que se da a las personas que trabajan en las organizaciones. En la era de la información, las personas son asociados de las organizaciones, han dejado de ser su propiedad y ahora son colaboradores internos o externos que contribuyen al éxito organizacional. ¿Qué son los grupos de interés o stakeholders? Los asociados de las organizaciones. En el pasado se consideraba que solo los accionistas o propietarios eran parte de las organizaciones como dueños del negocio. Después llegó el turno de los clientes y consumidores, porque sin ellos el negocio no prosperaría. Más adelante llegó el turno de los proveedores, porque sin insumos, materiales, máquinas y equipamiento, espacio y energía nada funciona. Después llegó el turno de los administradores. Esto incluye directores y gerentes, y de los colaboradores que dan vida a la organización. Todos ellos son grupos de interés, stakeholder. El siguiente tema del cual vamos a hablar son las organizaciones como sistemas sociales. Las organizaciones son sistemas sociales, es decir, sistemas compuestos por personas que están en continuo e incesantemente en interacción. Todo lo demás significa infraestructura o plataforma de trabajo, como predios, instalaciones, máquinas o equipamientos. En realidad, las organizaciones se ocupan de coordinar las diferentes actividades de los contribuyentes individuales, principalmente con el propósito de efectuar transacciones planeadas con el ambiente. Las contribuciones de cada persona a las organizaciones varían en función no solo de sus diferencias, conocimientos y competencias individuales, sino también como los sistemas que utilizan la organización. La tecnología. La tecnología y principalmente la de información, o sea, la convergencia entre computadora, televisión, telecomunicaciones, ha revolucionado el mundo de los negocios y la vida de las organizaciones. Internet no solo ha cambiado la forma de interactuar entre clientes, proveedores y compañías, sino que está cambiando el mundo de cómo trabajar de las organizaciones, interna y externamente. La tecnología afecta profundamente la base de la competición entre las organizaciones, así como la vida de las personas.
El otro punto del que vamos a hablar es sobre la diversidad e inclusión. La diversidad se refiere a las diferencias individuales entre personas, a la aceptación de sus diferentes características y a su admisión. La diversidad habla de la medida de diferencias humanas básicas que existen en una población u organización determinadas. Trata de presencia de diversas personas con diferentes características que construyen la fuerza de trabajo en una organización. Significa que las personas que trabajan en las organizaciones, antes predominantemente hombres blancos, hoy en día se caracteriza no solo por diferencias individuales como aptitudes físicas y cognitivas o diferentes rasgos de personalidad, sino principalmente por diversas características demográficas y culturales. Las diferencias las diferentes razas, lenguas, credos, religiones, clases sociales, edades, sexos y culturas ya no son relevantes para conseguir un trabajo. Otro punto importante es la ética. La ética es el conjunto de principios o valores morales que definen lo que está bien o mal para una persona o grupo o para organizaciones. El comportamiento ético ocurre cuando los miembros aceptan y respetan esos principios y valores. Al mismo tiempo, las organizaciones animan a sus miembros a comportarse éticamente de tal manera que sirvan de ejemplo para las demás organizaciones. En cambio, el comportamiento antiético ocurre cuando las personas violan los principios que han sido aceptados como correctos y adecuados para las actividades organizacionales. En un sentido general, la ética se ocupa del buen comportamiento. Está obligado a considerar no solo el bienestar personal propio, sino también el de otras personas. Esto nos recuerda lo que dice la vieja regla: no hagas a otros los que no quieres que otros te hagan a ti. La responsabilidad social de las organizaciones. Hace algún tiempo las organizaciones se orientaban exclusivamente hacia sus propios negocios. Gradualmente esa orientación dejó de dirigirse al interior para externalizarse hacia el entorno de los negocios. La atención que las organizaciones presentan al campo de la responsabilidad social ha aumentado significativamente en años recientes y sin duda aumentará incluso más en el futuro. La responsabilidad social significa la cantidad de obligaciones que una organización asume en razón de acciones que protegen y mejoran el bienestar de la sociedad, mientras que al mismo tiempo trata de realizarse sus propios intereses. La responsabilidad social representa la obligación que tienen las organizaciones de adaptarse política y tomar decisiones reales que accionen, beneficien a la sociedad. Las organizaciones actuales se desarrollan en un entorno dinámico donde la organización, tecnología, diversidad y ética son pilares inseparables. La globalización abre mercados y aumenta la competencia, obligando a las empresas a ser más flexibles y estratégicas. La tecnología transforma procesos, acelera la innovación y redefine las habilidades necesarias para competir. La diversidad aporta creatividad, legitimidad y acceso a públicos más amplios, mientras que la ética asegura confianza, sostenibilidad y responsabilidad social. El verdadero reto consiste en integrar estos cuatro factores de manera equilibrada, gestionando adecuadamente a los grupos de interés: accionistas, empleados, clientes, proveedores, comunidad, gobierno y sociedad civil, quienes influyen directamente en la reputación y sostenibilidad de la organización. En conclusión, el mundo de las organizaciones exige una visión integral: globalización para expandirse sin perder identidad local, tecnología para innovar con seguridad y eficiencia, diversidad para construir equipos inclusivos y competitivos y, como último, ética para garantizar legitimidad y confianza. Las organizaciones que logren armonizar estos elementos no solo sobrevivirán, sino que crecerán con resiliencia, impacto social positivo y ventaja competitiva sostenible. Muchas gracias.